Bueno, en este video vamos a seguir con el tema que habíamos dejado de transmisores de banda lateral única. Estábamos viendo cuáles son las formas de generar banda lateral única o LU. Y habíamos visto el método, habíamos dicho que son tres métodos y habíamos visto uno que se llama método con filtro, que justamente utiliza filtros para quedarse con una de las bandas laterales. Bien, ahora vamos a ver el método por desplazamiento de fase y luego el tercer método o el método de Weaver. Vamos al libro, vamos a ver un diagrama en bloque del método por desplazamiento de fase. Este método lo que tiene de bueno, digamos, es que no utiliza directamente filtro. Utiliza otro modulador balanceado, o sea, se hace un poquito más complicado el circuito. En realidad, el método de filtro también tiene muchos moduladores balanceados, o sea que este circuito también en ese sentido es más simple. Y bueno, veamos de qué se trata. La señal entra a un divisor de fase. Esto es un circuito que lo que hace, a cualquier señal que entra por acá tiene una salida donde sale sin modificar, y la otra salida sale en cuadratura, o sea, la desplaza 90 grados a la señal. Si yo entro con un solo tono, vamos a analizar el caso más simple, entro con una señal tipo seno, tengo una salida tipo seno y tengo la otra que son 90 grados de diferencia, que va a ser tipo coseno. Acá puede tener cualquier fase y acá lo que va a hacer siempre le va a agregar 90 grados. Y además recuerden que las señales son una combinación de señales de tipo seno y coseno, o sea que cualquier señal puede entrar acá, y para las distintas frecuencias va a haber siempre un desplazamiento de fase. O sea que este circuito tiene que desplazar todo lo que entra por acá, todas las componentes de una señal que entra por acá, desplazarla a 90 grados. Bien, otra también cosa importante es que este método, bueno, como todos, tiene un oscilador de local, que es el que va a fijar la frecuencia de donde iría la portadora. Acá está simbolizado con omega c. Y después también tiene otro divisor de fase, donde por un lado sale la portadora tal cual fue generada y por otro lado sale la portadora desplazada a 90 grados. Pero la diferencia entre esto y esto, o sea, los dos funcionan de la misma manera, pero este es únicamente para una frecuencia fija, porque la portadora, una vez que yo fijo la frecuencia, ya no la muevo más. Este divisor de fase no, este es un divisor de fase más complicado, este rotador de fase, digamos, porque la señal de entrada tiene puede llegar a tener muchas componentes de distintas frecuencias, y esto tiene que encargarse justamente de a cada una de ellas rotarla a 90 grados. Bien, entonces tengo la señal y su copia en cuadratura, y tengo el oscilador local y su cuadratura. Bueno, como ven acá, entran estas señales a un modulador balanceado, y el modulador balanceado lo hace lo que hace siempre, obtiene la suma y la resta siempre de las señales que están en juego. Bien, o sea, el modulador hace el producto entre seno de omega t y seno de omega c de t. Y si vamos a una tabla de relaciones trigonométricas, vamos a ver que es igual a esto: un medio del coseno de la resta menos un medio del coseno de la suma de las dos componentes. Y este modulador balanceado también hace lo mismo, multiplica esta señal con esta señal, coseno de omega c por t por coseno de omega m por t, y esto me va a dar esto que está acá. Entonces ahora lo que hago, directamente sumo estas dos señales. Esto es un sumador lineal, o sea, hace suma, no multiplica. Y cuando yo sumo esta señal de acá con esta señal de acá, lo que va a pasar es que este que estaba restando, que es idéntico a este que estaba sumando, que es una de las bandas laterales, la banda lateral superior, porque está sumando, fíjense, portadora más a la derecha banda lateral superior. Bueno, esta componente se cancela con esta componente, y en forma natural, digamos, sin usar filtro ni nada, me queda la salida
una de las bandas laterales, en este caso la banda lateral inferior. Es muy simple, creo que de entenderlo y de explicarlo. Es en su versión simplificada. Esto es un transmisor de BLU por desplazamiento de fase. Bueno, el otro que queda entonces es el tercer método, o de Weaver. Bueno, este método también es simple, pero hay que tener que prestar atención bien a algunas cositas que les voy a decir ahora. ¿Y qué ventaja tiene este respecto del anterior? Bueno, en principio no tiene filtros complicados pasabanda, sí tiene un filtro pasabajo. Estos filtros de todas maneras son filtros simples. Y no tiene esto, les voy a mostrar acá, este divisor de fase que tiene que desplazar todas las frecuencias de entrada a 90 grados. Y esto es algo bastante complicado de hacer con un circuito. Tiene únicamente este tipo de, el circuito, el de Weaver tiene únicamente este tipo de divisor de fase que divide una sola frecuencia. O sea, lo ajusto bien, lo dejo bien ajustado, total es la frecuencia de la portadora o cualquier otra frecuencia fija, que va a ser este y este que está acá. Esto no divide, no rota fase de señal, sino que rota fase de portadora. Bueno, y van a ver que tiene dos osciladores de portadora, porque lo hace en dos etapas. Se llega a la frecuencia final en dos etapas. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Entro con la entrada de la señal moduladora a dos moduladores balanceados, modulador 1 y modulador 2. Y estos moduladores van a multiplicar la señal de entrada con la portadora. Acá la llaman subportadora porque todavía no es la frecuencia final que yo quiero. Y en el modulador 2 lo hace directamente sin modificar la fase de la portadora original. Acá puede ser seno de FM de 2pi FM por T o coseno de 2pi FM por T. Y acá puede ser seno o coseno de 2pi F sub 0 por T. Únicamente simbolizó acá el autor el nombre de la frecuencia en Hertz para simplificar el diagrama en bloques. Bien, o sea que este módulo balanceado multiplica esto con esto y a la salida voy a tener una señal que es la suma y la resta. Esto se entiende como una cosa parecida a esta que estoy viendo acá. Tengo una componente que es la suma y tengo otra componente que es la resta. Pasa que acá está escrito en forma muy compacta y está encima en frecuencia en Hz, no en radianes. Pero se entiende, digamos, que esto es algo similar a un renglón de estos acá. Bien. Y si no llegan a entender algo de esto, lo tienen explicado en el libro o como siempre digo, me avisan y busco otra manera de explicárselo. Bien, este modulador que está acá va a ser también un producto, como todos los moduladores balanceados, entre la señal moduladora de entrada y el oscilador de subportadora, pero desplazado 90 grados. O sea, si yo acá tenía seno, acá voy a tener coseno. Y lo hace por medio de este circuitito bloque desplazador de frecuencia, pero es de una frecuencia fija. Si esto no cambia nunca. Se ajusta una sola vez y ya está. Bueno, ¿qué tenemos a las salidas? Esto lo expliqué recién. Y acá también tengo exactamente lo mismo. Tengo la suma y la resta entre todo esto y esto. Y me va a dar esto. O sea, esto más menos esto. Bien. ¿Qué hace acá? Bueno, se va a quedar con la resta o con la suma. En realidad se va a quedar con la resta porque es un filtro pasabajos. O sea, se va a quedar con la parte de menor frecuencia. Entonces se queda con F sub 0 más 90 menos F sub M. Y acá se queda entre F sub 0 más FM y F sub 0 menos FM. Se queda con la parte más baja que es F sub 0 menos F sub M. Y hace otra vez otro producto, otro desplazamiento en frecuencia con dos moduladores balanceados distintos, similar acá, pero ahora el oscilador de portadora entra directamente acá y de este lado entra desplazado 90 grados. Y acá tengo exactamente lo mismo, la suma y la resta. Lo que pasa es que acá está escrito en forma ordenada, pero veámoslo a ver si sale. O sea, va a ser esto más 90 menos FM más FC, F sub 0. Sería la parte de acá arriba, creo. F sub 0
más 90 menos FM más F sub C, sería esta parte de acá. En realidad está escrito al revés, miren. Es esto más esto y esto menos esto. De todas maneras hubiera salido igual lo otro, pero con unos signos ahí cambiados. Así que analicemos bien. Es esto más esto y esto menos esto. En el primer renglón está esto más esto, ordenado de otra manera, y en el segundo renglón está esto menos esto. Por eso le cambia, fíjense, le cambia el signo a todos los términos de este lado. Me queda algo así. De este lado hace exactamente lo mismo. Hace esto más esto, que es el primer renglón, reordenado de otra manera, y esto menos esto, que es el segundo renglón, reordenado de otra manera. Y después suma todo esto con todo esto, y hay un montón de términos que se van a simplificar. Y queda únicamente esto, que es la resta, es la banda lateral inferior. Y la frecuencia de portadora va a ser la suma entre esta subportadora y esta portadora de acá. Por eso todo esto es portadora. Es la frecuencia de la portadora, ¿no? Ya sabemos que esto es sin portadora. A no ser que se le agregue una pequeña portadora piloto. Pero acá no está especificado. Entonces tengo esto más esto es la señal, la frecuencia de portadora. Menos la componente de la entrada de audio. Y esto me da, esto es un corrimiento de fase, o sea que también está dentro del argumento de la señal seno o coseno que salga por acá, pero no afecta en frecuencia sino en fase. Y esto es una de las bandas laterales. Esto entonces es el tercer método, o llamado método de Weaver. Bien, seguimos. Bueno, acá hay algunas explicaciones de lo que veníamos hablando. Además recuerden que todo esto también está en el libro. Les recomiendo que lean el libro porque hay otras cosas que también yo resumí, no dije. Creo que la forma de estudiar es esa: escuchar los videos, mirar los apuntes, ir al libro. Si obviamente hay dudas me preguntan, si no googlean en otros libros que también tienen en la carpeta. Y es la forma de ir adquiriendo conocimiento. Bien, ahora vamos a seguir hablando de receptores de banda lateral única. A ver si está saliendo esto. Hola. Sí. Bien, perdón, porque ya me pasó que me largué a hablar y no estaba grabando. Bien, receptores de banda lateral única. Vamos a ver primero un receptor no coherente con oscilador de batido. Se lo conoce como BFO por esta frase en inglés. Recuerden que eran los receptores no coherentes, donde habíamos definido coherentes y no coherentes, donde, bueno, en este caso las señales, digamos, que se generan dentro del receptor no están sincronizadas con las que fueron generadas en el transmisor. O sea, pueden llegar a tener la misma frecuencia, deben tener la misma frecuencia que la portadora que fue generada en el transmisor, pero puede llegar a tener distinta fase y también puede haber un pequeño corrimiento de frecuencia, que vamos a ver después cuáles son los problemas que trae ese corrimiento de frecuencia o de fase, que se solucionan con los receptores sincrónicos, que es el tema que sigue. Pero ahora vamos a empezar a ver receptores no coherentes o no sincrónicos. Bien, vamos a ver en principio el diagrama en bloque que está en el libro de Tomasi, que es figura 5.21, y vamos a ver que, bueno, como siempre, una antena, acá adentro está todo, hay muchas cosas que ustedes conocen que están esquematizadas en un solo bloque: el amplificador de RF y el filtro preselector. Después lo que hace una primer mezcla, un primer corrimiento. Esto es banda lateral única. Ahora vamos a ver un diagrama en espectro. Bueno, entonces hace un primer corrimiento a la frecuencia intermedia,
¿no? Como siempre, un receptor superheteroidino. Hasta acá es todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? O sea, esa banda lateral única la corre a la frecuencia intermedia y bueno, y acá hay un amplificador bueno que está fijo en una sola frecuencia, todo lo que ya hablamos de receptores superheteroides. La gran diferencia está en la gran diferencia entre los receptores de AM con portadora está en la parte de demodulación, de detección, porque de acá para allá es todo lo mismo. De acá para allá, los receptores que habíamos visto hasta el momento de doble banda lateral con portadora, lo que habíamos visto que acá tienen un detector de diodos, donde yo me quedo con la envolvente. Y lo puedo hacer así porque justamente tiene portadora, la señal de doble banda lateral, y al tener portadora, bueno, puedo usar un diodo para quedarme con la envolvente donde está la información. Pero en este caso, sin portadora, ¿no? Single sideband carrier separation, creo que es así, sin portadora, no tengo obviamente la portadora y no puedo usar un diodo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el método? Hace otra mezcla, ¿m? con otro oscilador. Acá estoy en la frecuencia intermedia, ¿no? Con otro oscilador, y este oscilador va a tener la misma frecuencia que la frecuencia intermedia. Entonces lo que va a provocar esto es que la banda lateral esa vuelva otra vez a banda base. ¿Mm? Y los problemas están en este oscilador, que no es exactamente, puede llegar a ser no exactamente igual al de la portadora. Entonces puede llegar a haber un corrimiento no hasta banda base, se puede pasar o puede no llegar hasta banda base. Ahora eso va a quedar claro en otro diagrama que voy a mostrar ahora. Como esto no está enganchado con la portadora que fue generada, la onda que yo quiero demodular, la señal que yo quiero demodular, bueno, pueden aparecer ese tipo de problemas. Esto sí está perfectamente enganchado con esto porque, digamos, esto es parte del mismo circuito. La frecuencia intermedia la conozco a la perfección y esto, digamos, porque es un circuito que diseñé, lo conozco. Entonces esto le doy la misma frecuencia que acá. Entonces todas las señales que están en esta frecuencia van a ir a banda base. Lo que pasa es que esto puede llegar a ser que no esté sincronizado. Bueno, veamos de otro libro, del Stremler. Esto es un buen método para estudiar, ¿no? Uno tiene que ir sacando cositas de todos lados, inclusive de internet. Yo sé que por ahí a veces cuando uno tiene muchas materias juntas y demás se complica, pero traten de ir al libro. Lleva más tiempo y demás, pero está bueno como costumbre, ¿no? Para cualquier materia. Bien, entonces, volvemos. Vamos a suponer que acá tengo la señal de banda lateral única. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a evitar la parte de frecuencia intermedia. Después les voy a hacer una aclaración para que entiendan mejor. Y voy a tratar de llevar a banda base la señal de banda lateral única directamente en un solo paso. Bueno, esto que está acá es la señal de banda lateral única, ¿m? Donde se usó la banda lateral superior. Fíjense que de acá para allá tengo señal y de acá para acá no tengo. Obviamente esto es un diagrama bilateral. Su contraparte negativa tiene el reflejo de esto. La banda original sería esta. Ahora vamos a llegar allá acá. El espectro original sería este, de la señal de banda base. Bien, entonces esto entró en la antena. En realidad entró en todo el circuito preselector y bla bla bla. Y antes de la detección, o sea de llevarlo a banda base o de la demodulación, tengo esto. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tratar de formar esto. O sea, tengo que correr esto para acá. Y al correr esto para acá, como su reflejo también lo va a hacer. O sea, si yo acerco esto al cero, esto, como es su reflejo, se va a acercar. Pero yo lo que tengo que acercar es esto al cero. Eso es lo que tengo que lograr. ¿Para qué? Para que se reconstruya la señal. Y después con un filtro ideal, un filtro ideal, me quedo con esta parte. Este es el filtro que está acá. Bueno, ¿cómo hago eso? Y haciendo una traslación de frecuencia.
una traslación para abajo de frecuencia. O sea, si yo multiplico esto por una señal exactamente igual que la portadora que fue generada, voy a caer exactamente en cero, porque esta portadora menos esta, o sea, esta señal menos esta señal me va a dar cero. Bien, y la suma me va a dar esto, me va a dar dos veces. O sea, volvemos otra vez. Yo lo que hacía siempre cuando hacía una mezcla, tomaba esto de acá arriba y se lo largaba en la frecuencia del oscilador. Yo si esto lo tomo de acá y lo tiro acá, ¿qué va a pasar? Va a quedar esta mitad de este lado y esta mitad de este lado. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Y esto de dónde salió? Bueno, esto y esto sale de cuando yo tiro esto en la parte negativa. No es que lo hago, pero cada vez que yo agarro y lo largo en la parte positiva, como esto es una señal real, digamos que existe en la vida, físicamente, yo lo largo acá y al hacer eso, matemáticamente también lo estoy largando de este lado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo justo calculé la misma frecuencia que tenía la portadora, donde fue generado esto, se me va a reconstruir. O sea, va a quedar en cero, en banda base, armadita la señal que fue modulada en el transmisor. Pero también voy a tener esto y voy a tener esto, que no lo quiero. Bueno, lo recorto con un filtro. Listo. Esa es la forma de modular. En forma con un detector de producto. ¿Por qué detector de producto? Bueno, porque justamente detector porque detecta la señal de modula, y de producto porque usa un multiplicador o un modulador, un mezclador, dependiendo cómo lo vea. Bien, este es el principio, ¿no?, de cómo correr una señal a banda base. En el gráfico que nosotros vimos acá no ocurre exactamente eso, porque primero lo que hace, lo manda, digamos, la frecuencia de portadora, primero la paso a una frecuencia intermedia, como cualquier receptor superheteroidino. ¿Para qué? Para, bueno, poder darle mucha amplificación, poder filtrarlo bien, porque recuerden que esto, ya lo vimos en detalle en otro video, tiene filtros muy buenos, tiene muchísima ganancia, cosa que acá no lo puedo hacer mucho. Y entonces, y esto es fijo, no tengo que andar ajustando cada vez que cambio de estación. Entonces lo primero que hago es pasar de la frecuencia de portadora a la frecuencia intermedia, y después recién acá hago una detección de producto, que es lo que acabamos de ver recién, esto. Yo acá lo expliqué con frecuencia de portadora directamente para que se entienda el concepto, pero en la práctica primero paso de frecuencia de portadora a frecuencia intermedia, y después de frecuencia intermedia hago la detección. Bien, se hizo larga la explicación, pero creo que fue con todos los detalles. Acá en este libro, en el Stremler, en el Tomasi, tienen un montón de cosas para leer, y en el Stremler, que es este que está acá, que también está en la carpeta, miren acá arriba, página 262, tienen esto. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría si también en un diagrama conceptual parecido a este, qué es lo que pasaría si esta frecuencia que yo genero dentro, en forma no coherente dentro de mi receptor, no coincide con la frecuencia que fue generada en el transmisor. Bien, en la página 264 tienen otro gráfico que está bueno para ver el efecto de error de frecuencia en la modulación, ¿no? Error de frecuencia. ¿Qué es lo que pasa entonces si a esta señal yo la quiero demodular de esta manera, pero esta frecuencia no es la misma? Miren, no va a caer en cero. Esta media mitad, que tendría que estar de este lado, se pasó para acá. Se pasó para acá porque la frecuencia no era exactamente la misma que esta. Entonces, en vez de caer acá, cayó de este lado. Y puede ser que no caiga tan justito, puede ser que caiga un pedacito de acá, o puede ser que caiga antes. Y eso hace que, fíjese, este es el caso más grosero, ¿no? No tiene nada que ver con la señal de banda base esto. Esto va a sonar cualquier cosa.
los más agudos van a sonar en la parte grave y no se va a entender nada. Bueno, ese es el problema que tiene este tipo de receptores cuando la portadora no está enganchada o sincronizada con la que fue construida. O puede pasar lo siguiente, que yo con una perilla, con el sintonizador, digamos, de recepción, lo deje exactamente igual en un momento y empiece a escuchar perfecto. Pero el transmisor también tiene sus derivas térmicas o por cualquier motivo, o porque se corrió, el ejemplo más burdo, porque el operador apenas tocó la señal de portadora y bueno, lo que estaba enganchado se desenganchó y aparecieron estos problemas. Bueno, para solucionar esto están los receptores que vamos a empezar a ver ahora, que son los sincrónicos. Y bueno, antes hay un pequeño ejercicio. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Lo vamos a ir también poniendo en contexto con este diagrama en bloques. Bien, dice un receptor BFO, o sea, no coherente con oscilador de batido, lo que acabamos de ver, tiene una banda de paso de RF de 30 a 30,005 MHz. O sea, acá puede recibir ese tipo de esa banda, ¿no? de sintonizar una estación, digamos, que tenga ese ancho de banda. Después dice, tiene un oscilador local de 20 MHz, una banda de frecuencia intermedia que va entre 10 y 10.05 MHz y una frecuencia del oscilador de batido de 10 MHz. O sea, este oscilador son 20 MHz. Acá tiene un filtro, digamos, que va entre 10 y 10,005 y este oscilador de batido dijimos que tiene 10 MHz. Bueno, dice calcular la primera banda a la salida del mezclador de RF y la banda de información demodulada, y después la banda de información demodulada si el oscilador local se corre, y fíjense que esto es una cifra muy pequeña, se corre 0,001%, o sea, no existe, son 10 partes por millón. Pero vamos a ver que este pequeño corrimiento va a hacer que va a traer un problema, ya lo vamos a ver. Entonces, la primera banda, respuesta del ítem A, es la diferencia entre las frecuencias de la banda de RF y el oscilador local, lo cual es lógico, es la diferencia entre esto y esto, es lo que va a aparecer acá. Y es numéricamente lo que entró en la antena está entre 30 y 30.005 MHz, le resto el oscilador local, que son 20 MHz, entonces a la salida tengo señales que van entre 10 y 10.005 MHz. Bien, después la banda de información demodulada, eso se refiere a lo que hay acá, ¿no? Después del filtro, lo que hay acá, después del filtro y la mezcla, lo que hay acá. Bueno, eso es tomar la señal de FI, esta que está acá, que es la que calculamos recién, y calcular qué es lo que pasó en este mezclador con el BFO de 10 MHz. O sea, a toda esta señal le resto los 10 MHz. O sea, a esto le resto 10 MHz y a esto le resto 10 MHz y a todo lo que hay en el medio también. Pero en forma genérica lo escribo así. Bueno, y cuando hago eso, fíjense que acá pasé a banda base. Me da entre 0 y 5 kHz, que era la señal en banda base. Bien, eso es, a ver, para poner también en contexto con lo que venimos viendo en teoría, eso es esto, entre 0 y 5 kHz. Hablas únicamente de la parte positiva, ¿no? Porque es lo que existe en realidad. Esto, por ejemplo, a lo mejor estaba entre 10 MHz y 10.005 MHz. Originalmente estaba entre 30 y 30.005 MHz. Pero como nosotros estamos usando un receptor super heterodino, primero lo pasamos a frecuencia intermedia, después de frecuencia intermedia lo bajamos a banda base. Esto que está acá, ya que está, se los comento,
puede llegar a ser el esquema de un receptor de conversión directa, se llama, donde no tiene frecuencia intermedia, sino que directamente lo baja de la frecuencia de portadora, lo detecta directamente en un solo paso. Es un tipo de receptores también que existe, pero no nos compliquemos por ahora. Entonces volvemos al ejercicio. Tengo demodulada la señal entonces entre 0 y 5 kHz. Ahora vamos a ver qué pasa con ese pequeño corrimiento que es muy chiquitito. Bueno, rehagamos los cálculos de vuelta. Si el oscilador local se corre, vamos a suponer que se corrió para abajo, se puede correr para arriba o se puede correr para abajo, ¿no? Se corrió 0,001% para abajo de 20 megas y me da este número. Yo saco cuánto es el porcentaje, el 0,001% de 20 megas, me da un número muy chiquito y se lo resto. Bueno, eso me da 19,9998 megas. Hago todas las cuentas con esto que está acá. Entonces, la frecuencia intermedia, ahora en vez de ir entre 10 y, como acá, y 10.005, como yo ahora no le resto más 20 megas, sino que le resto 19 y piquitito, a todos le sumo la diferencia, que son esto que está acá. Esto que está acá, a ver, vamos a ver. Acá tengo 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 200 Hz son estos. 200 Hz. Se corrió todo 200 Hz. Uy, ¿cómo está? 200 Hz son entonces el 0,001% de 20 megas. Seguramente, si yo hago la cuenta me va a dar eso. Bueno, entonces, cuando yo esta cuenta de acá, esta cuenta de acá, la hago no con 20, sino con esto. Después, cuando le resto los 10 megas, porque acá va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Va a hacer esta primera conversión con un oscilador local que ya no va a ser más de 20 megas, sino que va a ser 19,999, Acá va a estar apenas corrido, y después cuando le reste los 10 megas, lo va a tirar para abajo a banda base, pero corrido. Entonces, acá está. La señal demodulada ya no va a ir más de 0 a 5 kHz, va a ir de 200 Hz a 5,2 kHz. Que en principio no parece nada, pero 200 Hz, correr algo 200 Hz es mucho, sobre todo si es voz humana. Bueno, una voz que era aguda, que era grave, se va a empezar a escuchar un poquito más agudo. Ese va a ser el efecto. Y fíjense que fueron 10 partes por millón, nada más. Bueno, ese es un problema entonces que tiene este tipo de receptores, como ya habíamos comentado. Acá lo vimos bien clarito con un ejemplo. Esto no ocurría con, por ejemplo, no puede ocurrir nunca con un detector de envolvente, porque el detector de envolvente ni se fija en la parte de detección, ni mira lo que hay en la frecuencia de portadora. Directamente lo que hace, se queda con la envolvente, lo detecta a través de un diodo, se queda con el pico de toda esa señal, como ya vimos en los videos anteriores, y no tiene ese tipo de problemas. Pero bueno, tiene el AM con portadora, tiene todos los otros problemas que ustedes ya saben que estudiando, que no es eficiente y demás. Bien, por ahora lo vamos a dejar acá, a este video, porque ya se va a hacer muy largo. Y en el próximo video vamos a ver un receptor coherente, o sea que de alguna manera tiene que sacar la información de la portadora que fue enviada. Y ya les adelanto que si yo no mando algo de portadora no voy a poder recuperarla nunca. O sea, tengo que mandar aunque sea una portadora reducida. Y de acá estaba esa aplicación, digamos, de que veíamos que al lado de la banda lateral había una pequeña señal piloto de portadora que nos sirve para este caso. Esto lo vemos en el próximo video.